Muy buenas tardes a todos. Bueno, tengo el placer de volver a compartir este espacio de micros que está presentando nuestro sindicato y agradecer la oportunidad de poder brindar esta exposición y compartir con todos ustedes un tema que hoy entendemos de amplio interés para la sociedad, que es cómo está impactando el impuesto a las ganancias sobre las jubilaciones, pensiones o retiros, y por eso denominé al tema el impacto de impuesto a las ganancias en la tercera edad. Por lo tanto, me gustaría compartir con ustedes una diapositiva que preparé para poder seguir esta exposición, si les parece, y donde aquí, como ustedes ven, lo hemos denominado el impacto del impuesto a las ganancias en la tercera edad, y vamos a enfocar el análisis en justamente la aplicación del impuesto a las ganancias, las consecuencias que esto genera y las miradas de inconstitucionalidad que ha brindado la jurisprudencia en sus últimos antecedentes. Como ustedes evaluarán, me pareció novedoso primero presentar una breve introducción, porque cuando uno habla de impuesto a las ganancias y que escuchamos en la gente que no se dedica al tema tributario, muchas veces dice, pero el salario como la jubilación no es una ganancia, no es una renta. Sin embargo, el impuesto a las ganancias, recordemos, es un impuesto que sigue siendo un impuesto de emergencia, que nació en 1934. Este impuesto es directo porque alcanza a toda persona, ya sea humana, jurídica o algunos sujetos del derecho tributario. Es indivisible porque todos tributamos el impuesto a las ganancias, ya sea a nivel empresario, ya sea a nivel salario, ya sea como jubilados pensionados, y eso hace que este impuesto sea indivisible porque si bien todos contribuimos de alguna medida, no sabemos en qué porción contribuimos con el impuesto. Es nacional, coparticipable y obligatorio. Hoy la Ley de Impuesto a las Ganancias, en su texto ordenado 2019, dispone justamente en el artículo 82, inciso C, la gravabilidad del impuesto a las ganancias, siempre respetándose las condiciones que dispone la teoría de la fuente, la cual nos dice cuándo una ganancia va a estar alcanzada por este impuesto en la medida que cumpla tres condiciones que son inseparables, que deben darse en forma concurrente todas. Esta gravabilidad se apoya justamente en un concepto que entendemos y que es importante por allí remitirnos, que es el principio de autonomía del derecho tributario. Que uno diga que el derecho tributario es autónomo no significa que sea una rama independiente del derecho, sino que forma parte del derecho público, y que a su vez algunos doctrinarios especialistas en finanzas públicas sostienen que esa autonomía implica que el derecho tributario, si bien tiene criterios propios de interpretación, no deja de ser, dentro del derecho público, una rama del derecho financiero. ¿Por qué? Porque dentro de su autonomía marca un criterio de interpretación y aplicación muy específico en lo que se refiere a normas impositivas. Por ello, en materia interpretativa, cuando uno dice qué significa interpretar un gravamen, me pareció relevante puntualizar en esta diapositiva algunos conceptos que muchos de ustedes probablemente compartan conmigo, como que la interpretación no es más que un proceso intelectual que consiste en comprender hoy un determinado hecho, y cuando hablamos de ganancias nos referimos a hechos económicos que, de acuerdo a la tipificación que haga la ley del gravamen, van a estar o se van a constituir en hechos imponibles que se van a perfeccionar y van a estar obligados a pagar el tributo a partir del cierre del periodo fiscal, que para una persona humana coincide con el cierre del año calendario, 31 de diciembre. Y esto nos permite hoy brindar una explicación más simple sobre el alcance de ciertos hechos económicos y aplicación de las normas. Es más, me pareció relevante mencionar que siempre hemos estudiado los tributos a partir del cumplimiento de eh, ciertos principios constitucionales que no podemos conocer y que impactan directamente en lo que es
el cumplimiento del derecho tributario, de las normas impositivas, como es lo que yo cito aquí en la segunda viñeta: principio de legalidad, igualdad, proporcionalidad, razonabilidad, no confiscatoriedad, equidad, y por último, el más importante quizás para nosotros, el principio de capacidad contributiva. Recordemos que la Ley de Procedimientos Fiscales, 11.683, expresa, y acá lo transcribo, que la interpretación atenderá al fin de las mismas y a su significación económica. Por lo tanto, el legislador, cuando hace referencia en su artículo 1 cómo debería interpretar la ley de procedimientos o una norma impositiva, expresa que tendrá que estar a la letra del texto normativo, porque allí es donde el legislador ha volcado justamente su interpretación y donde ha dejado plasmada la significación económica. Por ello, Villegas sostiene que la significación económica de las leyes impositivas consiste en el traspaso de la riqueza de los particulares al Estado. ¿Por qué? Porque es una forma de contribuir por parte de toda la ciudadanía al sostenimiento del presupuesto público, con el cual se financian las erogaciones con que se sostienen las necesidades de la ciudadanía, necesidades muchas veces indelegables, como puede ser la educación, la salud, el transporte, la defensa, la aplicación del derecho, ¿sí? Cuando hablamos de la aplicación de justicia, y donde esas necesidades están garantizadas por nuestra Constitución Nacional. Fíjense que cuando hablamos de estos principios, me pareció por allí prudente traer los que yo cito en esta presentación, como el principio de legalidad, muy citado por todos nosotros en nuestro carácter de funcionarios, y por ello aquí me permito mostrarles en la diapositiva cuando hablo del principio de legalidad. Este principio define que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado a hacer lo que la ley no prohíba. Esto está directamente vinculado muchas veces con el régimen sancionatorio, de que si alguien no cumple con el pago del tributo, está incurriendo en un incumplimiento, pero que a su vez permite aplicar una sanción. Y esa sanción va a estar expresamente tipificada en las normas tributarias, como es, en nuestro caso, una infracción, y lo voy a ver en la ley de procedimientos. Por lo tanto, aquí el principio de legalidad nos permite sostener, justamente como dice el artículo 1 de la ley de procedimientos, que las normas impositivas deben ser aplicadas expresamente tal como la literalidad así lo expresa. El principio de equidad, contemplado en el artículo 4 de la Constitución Nacional, que dispone que la carga debería ser soportada equitativamente. ¿Qué carga? La carga del pago de impuestos por toda la población. Por supuesto que vamos a tributar impuestos de acuerdo a nuestra equidad, y esa equidad viene dada por el nivel de ingresos. No va a pagar lo mismo una persona que tenga un nivel de ingreso alto, por tener la oportunidad de ser profesional o cumplir un cargo ejecutivo, que una persona que vive de changas. Por eso es que la equidad se la considera un sinónimo de justicia. El principio de generalidad, plasmado en nuestro preámbulo y el artículo 33 de la Constitución Nacional, que hace referencia justamente a que el alcance extensivo que hace de la tributación a todos los ciudadanos está dado por la capacidad contributiva, como una forma de no excluir a un sector privilegiado sobre otros. Sin embargo, fíjense que este principio que acabamos de mencionar se vincula directamente con el principio de razonabilidad, donde todas las categorías o clases de contribuyentes, que en el caso de impuesto a las ganancias está dividido de acuerdo al tipo de rentas obtenidas en 4 categorías: rentas del suelo, rentas del capital o rendimientos financieros, rentas de las empresas y rentas del trabajo personal. El gravamen correspondiente a cada una de estas clases de rentas será aplicado a todos los que la conforman de manera equitativa. Esa equidad va a estar dada justamente por el principio de capacidad contributiva, y donde la propuesta del legislador y de nuestros constitucionalistas no es solamente alcanzar una parte de los contribuyentes que integran esa categoría, pero observamos que hay algunos casos, como se da, y yo cito un ejemplo,
funcionarios del Poder Judicial, donde más allá de que la acordada 20 del año 96 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación habilitó la exclusión de impuestos a las ganancias a los jueces y magistrados, luego, a través de ciertas, digamos, contiendas, funcionarios que no cumplen esa condición han obtenido el beneficio de quedar liberados de impuestos a las ganancias hasta la reforma del año 2016, en la cual se dispuso que todo nombramiento dentro del Poder Judicial, a partir, así como la magistratura, a partir del año 2017, quedará alcanzado por impuesto a las ganancias. Este principio de razonabilidad justamente está de la mano con el principio de igualdad, donde el artículo 16 de la Constitución Nacional sostiene que las leyes no pueden establecer privilegios personales de clase, linaje o castas, porque los tributos deben abarcar a todas las categorías de contribuyentes según su capacidad contributiva. Pero aquí nos encontramos con que este principio de igualdad tan noble no se cumple en la actualidad en base al ejemplo que acabo de citar, y que es uno de los casos nada más. Por ello, vamos a observar que uno de los principios más expresado en la jurisprudencia, en la cual vamos a analizar en próximas diapositivas, se vincula con el principio de no confiscatoriedad, que es la garantía sobre el derecho de propiedad de no verse menoscabada la capacidad contributiva. ¿Por qué? Porque esa capacidad contributiva muchas veces se ve afectada por una fuerte presión tributaria que se ejerce en el cumplimiento a través de alícuotas muchas veces elevadas, y que esas alícuotas se vinculan con ciertos tributos, como se plantea en los escritos que vamos a analizar, que el impuesto a las ganancias, en el caso de personas humanas, alcanza alícuotas que van del 5 al 35%, dependiendo justamente del nivel de rentas. Por ello, el principio de capacidad contributiva entiende no solamente la exteriorización de su nivel de ingresos, lo cual le permite sostener también un nivel acabado de consumo o gasto, y que una porción de ese consumo o gasto se pueda ahorrar, que es como nosotros en la universidad estudiamos cuál es el principio de capacidad contributiva, pero en realidad este principio hoy es la aptitud de ser sujeto pasivo de obligaciones tributarias y sostener los gastos del Estado. Por ello, desde el punto de vista jurídico, hoy el principio de capacidad contributiva determina la medida de la obligación tributaria y al sujeto obligado. Pero ese principio tiene un aspecto subjetivo, un aspecto personal, que se ve reflejado en la posibilidad que tiene un sujeto de cubrir la carga tributaria valorándose sus condiciones personales y familiares. Y aquí es donde justamente la jurisprudencia está valiéndose de este aspecto subjetivo de la capacidad contributiva, porque el principio de legalidad expresa que todos deberíamos contribuir con la carga pública a través del pago de impuestos. Pero ¿en qué medida yo puedo contribuir? Siempre que respete el principio de razonabilidad y equidad. Y ese principio valora justamente hoy cuáles son mis condiciones. Y ahí es donde entra en juego el análisis de este aspecto, que es qué pasa cuando yo ingreso a la tercera edad, cuando dejo de ser lo que llamamos clase activa para convertirme en clase pasiva, y que sigo teniendo familiares a cargo. Y allí el artículo 82, en el texto ordenado 2019, de la Ley de Impuesto a las Ganancias, número 20628, expresamente en su inciso C, nos dice que las jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios de cualquier especie que tengan su origen en el trabajo personal, y en la medida que hayan estado sujetos al pago del impuesto y de los consejeros de sociedades cooperativas, constituye renta gravada de la cuarta categoría, con lo cual tributa el impuesto a las ganancias en función de los ingresos menos las deducciones que la Resolución General 4003 del año 2017, que tiene ya incorporada todas las reformas, incluidas las del 2019, define en su anexo 2 qué erogaciones se pueden computar contra este tipo de renta. Más allá de que van a ver que la jurisprudencia
plantea en algunos antecedentes si una jubilación, pensión o retiro respeta los requerimientos de la teoría de la fuente, como son la periodicidad, la permanencia o la habilitación. Y sí, lo cumplen, porque la periodicidad y la permanencia o habilitación se vinculan a la fuente, y la fuente no es más que la jubilación o pensión que percibe una persona, con lo cual esa periodicidad está dada mientras exista el beneficio de la jubilación, es decir, mientras esta persona pueda acreditar, de acuerdo a los requerimientos legales, ¿sí?, la fe de vida que se da trimestralmente y que lamentablemente por estar frente a un aislamiento preventivo y obligatorio, hoy se ha suspendido, y donde eso garantiza a nuestros jubilados o pensionados poder seguir percibiendo, ¿sí?, su haber previsional de forma mensual. La permanencia se vincula a que por una vez que yo cobre el beneficio, esa fuente que es la jubilación o pensión no desaparezca, lo cual no ocurre porque en la jubilación se vincula o se asimila mucho a lo que es el haber salarial. Y la habilitación está dada con la intencionalidad que tiene esa persona, y aquí cuando hablamos de habilitación no necesariamente se persigue un fin lucrativo, sino que la habilitación de la fuente está dada cuando yo, trabajando en relación de dependencia, mensualmente hago un aporte a través de mi salario y mi empleador hace una contribución al régimen de seguridad social para sostener hoy los saberes previsionales de la clase pasiva vigente, y porque esto es una forma de garantizarme a futuro tener el derecho a este haber previsional que está garantizado justamente por la Constitución Nacional, cuando en su artículo 14 bis dispone que el Estado otorgará los beneficios de la seguridad social que tendrán carácter integral e irrenunciable, y donde establece una protección integral a la familia, a la defensa del bien de familia, a la compensación económica familiar y a un acceso a una vivienda digna. Esto me lo garantiza la Constitución Nacional, por ello la jurisprudencia ha demostrado a través de las sentencias de los jueces que no puedo dejar de evaluar, más allá de los principios constitucionales, un principio que han incorporado los tratados internacionales, que es el principio de vulnerabilidad, principio que se incorporó a partir de una definición que yo incorporé en esta última viñeta, porque la vulnerabilidad casi siempre se asocia a la pobreza. O sea, un vulnerable es alguien que está más cercano a la marginación, aquel que no tiene un nivel de ingresos o aquella persona que ha llegado a estar hoy en situación de calle. Por ello, se habla siempre del sector más vulnerable, aunque no podemos hoy dejar afuera que también son vulnerables las personas que viven en aislamiento, que viven bajo una inseguridad e indefensión ante riesgos, traumas o presiones. Y hoy la jurisprudencia está evaluando que la presión tributaria puede llevar al estado de vulnerabilidad a ciertos sectores. Por ello, me pareció relevante traer, y cité nada más que algunos de los antecedentes más recientes, como es el de la causa Ferrari Juan Carlos de la Cámara Nacional Contencioso Administrativo Federal, Sala 2, del 7 de abril de 2015, porque la causa Ferrari, justamente, la acción que interpuso fue una medida cautelar, una acción meramente declarativa de inconstitucionalidad. ¿Pero por qué fue rechazada? Porque no cumplió con los métodos probatorios para demostrar la, digamos, delicadeza que representa hoy solicitar una sentencia anticipada y que se suspendan las retenciones de impuestos a las ganancias sobre los saberes previsionales. Porque no podemos dejar de mencionar lo desarrollado hasta ahora, que el impuesto a las ganancias que se tributa a través de una jubilación o pensión forma parte de un recurso público con el cual se financia el presupuesto. Y por ello es tan delicada esta medida, porque estaría socavando bases de la recaudación nacional. En la causa Cuesta, Jorge Antonio, que también es de la Cámara, en este caso Federal de Apelaciones de Paraná, es del 29 de abril del año 2015, pero en este antecedente la sentencia fue favorable al jubilado porque fíjense lo que incorporó y que yo cito en cada una de las viñetas y que lo resalté, porque fíjense que entendió
que hoy la jubilación no es más que el cumplimiento del débito que tiene la sociedad hacia el jubilado luego de haber transcurrido su vida activa y en momentos en que la capacidad elaborativa disminuye o desaparece. Es decir, que esta persona hizo un depósito a lo largo de 30 o más años, porque gracias a la suerte y digamos, a las economías argentinas, una persona empieza a trabajar a veces a muy temprana edad, termina, como puedo mencionar en mi caso, estudiando durante la vida laboral y obteniendo un título profesional, con lo cual a lo largo de nuestra vida tenemos a veces la oportunidad de tener mejores ingresos que nos permite también hacer un mayor aporte al régimen de la seguridad social. Por eso es que en encuestas se entiende que ese jubilado ya hizo un aporte y por ello entiende que la prestación no tendría que estar alcanzada por ningún tipo de imposición tributaria. ¿Pero qué prestación? Él solamente hace referencia a la jubilación, porque de lo contrario se estaría desnaturalizando el sentido de lo que significa el haber previsional, el beneficio jubilatorio. En cambio, en la causa Fornari, que es Fornari, Silvia Cristina y López y Silvia Liliana, de la Cámara Federal de General Roca, del 24 de febrero del año 2017, nos encontramos con un antecedente a favor de dos jubiladas, quienes a través de una acción meramente declarativa de inconstitucionalidad, sostienen que gravar con impuesto a las ganancias afecta el principio de no confiscatoriedad porque estaría gravándose un ingreso alimentario de subsistencia a través de la cuantificación del haber previsional, porque este haber, ¿sí?, en el cual se plantea el artículo 14 de la Constitución, es irrenunciable y que satisface el estándar de integralidad, es contradictorio que luego, cuando se jubilan, y del haber que fija el Estado de manera unilateral, de acuerdo a los aportes que realizaron a lo largo de toda su vida, se detraiga una porción en carácter de impuesto a las ganancias, sin que ello implique vulnerar la integridad de este beneficio. Sánchez Analía, del Tribunal Supremo de Justicia de Neuquén, del 5 de septiembre de 2018, rechazan la acción de amparo, ¿sí?, porque esta acción, en la cual solicita que se ordene el cese de las retenciones de impuesto a las ganancias sobre su haber jubilatorio, ¿sí?, viene de la mano con que esta persona fue jubilada hoy, pero que originalmente prestó servicios como funcionaria del Poder Judicial, y trata de apoyarse en el principio de literalidad de la norma, que dice que solamente está alcanzada por impuestos a las ganancias aquellos ingresos que hayan hecho aporte. Ella no hizo aporte, porque había una disposición provincial que la liberaba del impuesto a las ganancias, pero no acompañó mayores pruebas, como sí lo hicieron Fornari o sí lo hizo García, que les voy a comentar, donde fue un leading case y que se ha analizado en diversas salas, es un fallo de la Corte Suprema de Justicia y las sentencias del 26 de marzo de 2019, favorable a una jubilada de 79 años. Esta señora padece, y lo dice expresamente la sentencia, problemas de salud que se llevan gran parte de su haber previsional y cuyos ingresos se ven disminuidos de manera considerable por las retenciones del impuesto a las ganancias, porque esta señora habría tenido, digamos, una actividad como funcionaria del Estado y donde a lo largo de su vida activa tuvo ingresos muy relevantes. Pero esta jubilada, en su acción meramente declarativa, incorpora un concepto que no se ha visto en otra jurisprudencia, que es los tratados y concordatos de jerarquía superior a las leyes, porque así lo ha previsto nuestro artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. Y donde aquí la capacidad contributiva que se utiliza como parámetro para definir el alcance de los tributos, resulta que no pondera lo que sería la vulnerabilidad vital del colectivo, y donde la falta de consideración de esta circunstancia permite hoy poner en un pie de igualdad a los vulnerables con aquellos que no lo son, desconociendo la incidencia económica que hoy el impuesto genera a través del nivel incrementado de gastos a las personas de tercera edad por una situación
notoria y de injusta desventaja, porque no pueden volver a trabajar, porque su situación de salud muchas veces no se lo permite, y segundo, por las condiciones del mercado laboral. Entonces, hay una vulnerabilidad en el sentido de que tienen mayor nivel de gastos que ni siquiera esas erogaciones pueden ser siempre deducidas de impuesto a las ganancias, porque no olvidemos que los servicios médicos, como los servicios auxiliares de la medicina, solamente pueden ser deducidos en un 40% del importe facturado y que no supere el 5% de la ganancia neta. Con lo cual, a partir de este fallo, salen otros antecedentes, como Cusinet, que es del 16 de octubre del 2019, del Juzgado Federal de Mendoza, donde la actora interpuso una acción declarativa de inconstitucionalidad y, en este caso, sobre sus saberes previsionales y menciona su estado de salud precario, lo cual dificulta el acceso a salud, medicamento y cuidados especiales. Pero ¿por qué Cusinet sale en contra? Porque más allá de sus argumentos respecto de su estado de salud y su vulnerabilidad, no lo demuestra a través de métodos probatorios, como puede ser un informe médico, los comprobantes de servicios, los comprobantes de medicamentos, ¿sí? Con lo cual, todos este tipo de erogaciones constituirían pruebas para sostener la medida cautelar. Distinto a la causa Lariño, que fue favorable al jubilado, Lariño Roberto Eduardo de la Cámara Nacional de Apelaciones, en lo contencioso administrativo federal, donde la medida cautelar tuvo en cuenta la edad del jubilado, 85 años, y pudo probar sus padecimientos de salud siguiendo estos argumentos, pudo demostrar la vulnerabilidad de este jubilado y además sostiene que ninguna norma puede distorsionar o conculcar un derecho como sería el de gozar de un nivel de vida adecuado que asegure tanto al jubilado como a su familia salud y bienestar, ¿sí? Iraja Juana y otros, porque fueron varios, de la Cámara Nacional de Apelaciones, del no contencioso administrativo federal, del 26 de diciembre del 2019, aquí la Cámara sostuvo que el envejecimiento y la discapacidad son causas determinantes de la vulnerabilidad y obligan al involucrado a contar con mayores recursos para no ver comprometida su existencia o calidad de vida, y en consecuencia, esto afecta el derecho de un nivel de vida digno, porque justamente hay individuos en condiciones de mayor vulnerabilidad que tienen mayores gastos y por ende menor capacidad contributiva. Aquí se hace lugar a la medida solicitada y se ordena a ANSES que se abstenga de retener el impuesto a las ganancias sobre los haberes previsionales de los actores, por supuesto que como es medida cautelar, es por un plazo de 6 meses hasta que se resuelva el fondo de la cuestión. Por ello, en conclusión, hoy este beneficio que se está solicitando, y no sé si no es beneficio, sino un derecho, todos los implicados han solicitado acciones meramente declarativas, que son las que han dado resultado, y no acciones de amparo, en la medida que prueban la verosimilitud del derecho, porque por el principio de literalidad y legalidad constitucional, el artículo 82 expresamente dispone que las entidades recaudatorias, como es en este caso ANSES, cuando efectúa el pago de los haberes previsionales, está obligado a actuar como agente de retención, y que esa retención afecta al peligro de la demora porque sigo socavando las bases de lo que es el ingreso mensual de esta persona y disminuyendo su nivel de vida, llevándolo justamente a incurrir en una vulnerabilidad económica y social. Por lo tanto, estos principios de vulnerabilidad que están plasmados en los tratados internacionales, me parece que tendríamos que tomarlos para hacer una evaluación muy finita cuando lleguemos a la edad de poder jubilarnos, que no nos afecte de la misma manera, porque recordemos que el Estado va a definir cuál es mi haber previsional. Y para lograr una medida satisfactoria, yo tendría que acudir a pruebas efectivas de mi edad, de mi estado de salud, de mi nivel de gastos y de cuál es el ingreso que voy a percibir a partir de que ingreso a la clase pasiva cuando sea jubilada, y que no necesariamente voy a seguir cobrando lo mismo que en actividad. Así que con esta breve presentación he cumplido en poder mostrarles un poco un criterio, y los dejo
para seguir analizando. Creo que es un tema que nuestro sindicato podría tomar para desarrollar un proyecto que se eleve al Congreso. Así que de mi parte, muchísimas gracias por la atención brindada y espero verlos en futuros micros. Que sigan muy bien y, como decimos siempre, a cuidarse. Nos necesitamos mucho. Muchas gracias.